Muchas gracias. Amén. Dios la bendiga, iglesia. Amén. Un gusto saludarles en esta tarde. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y sin lugar a dudas que tuvimos un lindo tiempo de alabanzas a Dios, tiempo lindo para adorarle. Y qué linda esta última alabanza que cantábamos, donde declarábamos cuán grande es el Señor, ¿verdad? Cuán grande, cuán grande. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar y no podemos, no tenemos palabras, no tenemos forma de cómo encasillar lo grande que es el Señor, ¿verdad? Humanamente no lo podemos hacer, porque sabemos que Dios, aún le ponemos todas esas cosas, y como dije una vuelta cuando estaba predicando, todo lo que le podemos poner, y es aún más. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, antes de abrir la Biblia, para que el Señor nos dé el entendimiento y a través de su Espíritu Santo nos guíe. Padre eterno, buen Dios, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta tarde, Dios mío, podemos estar aquí en tu casa, Dios mío, que es puerta del cielo, Señor, casa de oración y puerta del cielo, Dios mío, donde podemos venir con libertad, Señor, a abrir tu palabra, Señor. Padre, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. Padre, queremos escuchar directamente, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que sea de tu corazón a nuestro corazón, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Señor, para que podamos, Señor, recibir esta palabra, Señor, atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones, pero también, sobre todas las cosas, ponerla por obra para bendición de nuestras vidas y de todos aquellos que nos escuchan y nos rodean. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Estamos contentos, mis hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, yo les animo a que vayamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer dos versículos allí. El versículo número 31 y 32. Amén. Así que cuando vayan encontrando, decimos amén. Así entonces todos juntos podemos leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Acá vemos una linda, no solamente preciosa palabra de Dios, sino también una gran verdad. Y dice que aquí el Señor, cuando comienza, le dice a Pedro, ¿no? Lo llama Simón, Simón. Y esto me hace pensar y acordar y reflexionar un poco en la palabra de Dios, cuántas veces el Señor quiere comunicar algo importante y siempre para llamar la atención pronuncia el nombre de la persona a quien le va a dar ese mensaje dos veces. Lo ha hecho con Abraham, recuerda cuando va a sacrificar al hijo ahí, Abraham. Después también lo ha hecho en otra oportunidad con Marta. Marta, afanada estás, en fin, así, ¿no? Quería llamar la atención. Y también lo hace con Saulo, con el apóstol Pablo, antes de ser apóstol llamado, ¿verdad? Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigues? En fin. Y ahora aquí vemos que a Pedro, a Simón, le dice lo mismo, ¿no? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y saben que en esta palabra es muy común ver que no solamente
le pide a Pedro para zarandear, ¿no? A través de Satanás allí, sino que es a todos los discípulos. Pero Pedro era un poco como quien dice el que llevaba siempre la voz cantante, aquel hombre que siempre iba adelante de todo, ¿no? Era como quien dice, era el arrebatado en la palabra. Cuando había que hacer algo, siempre Pedro salía primero para todo. Y en este caso, después de que el Señor había participado con la cena, en fin, donde ya había participado con sus discípulos, aquí le hace una advertencia a Pedro, ¿verdad? Y le dice que Satanás lo ha pedido para zarandear como a trigo. ¿Y sabe lo que es una zaranda? ¿Sabe cómo se hacía, cómo se zarandeaba, verdad? Se ponía el trigo todo junto allí, se ponía una pala, lo que sea, en la zaranda ahí, y se iba tirando, ¿no? Y entonces, cuando iba ahí moviéndose, iba cayendo la paja por un lado y bueno, quedaba el trigo, que era lo que realmente servía. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ese tipo de actividad, vemos que ese grano es sacudido muy fuerte, ¿no? Muchos golpes de un lado para el otro, en fin. Entonces, aquí el Señor le dice a Pedro que él iba a ser zarandeado por Satanás. Ahora, es necesario, mis hermanos, que tanto usted y yo y todos aquellos que creemos en Jesucristo seamos en algún momento zarandeados. Y lo vamos a hacer. Ahora, es necesario que nuestra fe, su fe y mi fe, sea probada. Porque es a través de las pruebas donde nosotros, y el Señor principalmente, va a ver cómo estamos de firme en nuestra fe. Ahora, qué interesante es ver, y sabiendo cómo es Jesús, que Jesús en este caso no oró para librarlo de la prueba, ¿no? Porque a veces podríamos decir, bueno, pero el Señor es tan poderoso, puede hacer esto, ¿por qué? En vez de orar por Él, para que la fe no le falte, ¿por qué no oró, verdad? Para librarlo de la prueba. Entonces, es importante, mis hermanos, que tengamos claro que las pruebas las vamos a tener que pasar, que soportar. Pero lindo es saber, mis hermanos, que tenemos a alguien, y nada menos que es a Jesucristo, que siempre está intercediendo en favor nuestro. Ahora, fíjese qué interesante ver cómo aquí dice, en este relato, dice, Satanás lo ha pedido, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que nada ocurre en su vida y en mi vida, si no es concedido o autorizado por el Señor. Nada puede hacer el enemigo si Dios no le permite. Lo vemos, por ejemplo, también cuando le pasó a Job, ¿verdad? Allí en el libro de Job, que lo busque, yo le voy a leer algo, allí muy cortito. Gloria a Jesús. En el capítulo 1 de Job y verso 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Acá lo vemos muy claramente, ¿no? Como Satanás quería tocar a Job allí, pero Dios le permite, ¿no? Entonces, cuando Dios le permite, también hay algo importante que podemos resaltar en este pasaje. Dice en el verso 10, dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, Satanás ya sabía
que estaba todo lo que él tenía, su casa y él mismo, estaba cercado, ¿no? Como que había un cerco allí. Y esto nos hace pensar y saber que cada uno de nosotros estamos también rodeados de ángeles, estamos cercados, ¿verdad?, en Dios, para que el enemigo no nos pueda tocar. Cuando antes estábamos en el mundo, bueno, ya le pertenecíamos a él y estábamos allí, el enemigo hacía lo que quería con nosotros y nosotros ni cuenta nos dábamos. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, vemos que realmente Dios ha acercado nuestras vidas. Y si algo nos pasa, es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Y esto es bueno que nosotros lo tengamos bien claro, mis hermanos, porque en nuestra vida van a venir muchas pruebas, ¿no? Y como decía aquí recién este pasaje, a Pedro lo iba a zarandear, ¿no? Lo iba a mover. ¿Y cuántas veces nos pasan cosas difíciles en nuestra vida que a veces se nos mueve, a veces en nuestra familia, a veces en la economía, a veces en el trabajo? Tantas cosas pasan que a veces vemos que son complicadas para nuestra vida. ¿Y sabe lo más importante? ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Es destruir la fe. Es ahí donde va a apuntar. Va a atacar a la fe. Porque sabe que nosotros, si tenemos fe en Jesús, si estamos firmes en la fe, cuando venga la prueba, la vamos a soportar firmemente. Pero si el enemigo hace que nosotros debilitemos la fe, que nuestra fe se debilite, ¿no? Entonces ahí es cuando el enemigo va a cumplir su cometido. Pero qué importante es ver cómo aquí el Señor le dice, ¿verdad?, a Pedro, ¿no? Dice: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, ¿verdad? Ahora, es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que en cada proceso de nuestra vida, en cada prueba, en cada dificultad, en ese proceso siempre está Dios en el medio. Siempre está Dios. Siempre está. Bendito sea el nombre de Jesús. El enemigo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hacerme cuenta que, bueno, que estamos solos. Va a querer tratar que nosotros bajemos los brazos, ¿no? Pero así como Jesús oró por Pedro, así también nuestro Señor intercede y ora por nosotros. Ahora, qué interesante es ver que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Job, a Job no se le advirtió de lo que le iba a pasar. Pero sin embargo, a Pedro sí se le avisó de lo que le iba a pasar. No le dijo qué al principio, pero que le iba a pasar una prueba importante, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona Pedro? Como un hombre impulsivo, como todos lo conocemos, y eso que ya hacía 3 años que estaba caminando con el maestro, ¿no? O sea, no hacía un día, bendito sea el nombre de Jesús. Pero en 3 años, bueno, él, podríamos decir, estaba en esa escuela tratando de ejercitar su fe, tratando de madurar, porque sabemos que en los propósitos de Dios, Pedro era una persona muy importante para los planes de Dios y para la iglesia de Dios que se iba a establecer. Pero tenía que ¿qué? Y lo tenía que ir moldeando, como quien dice, ¿no? Lo tendría que ir llevando, lo tenía que ir preparando, y así todos nosotros, tenemos que ir siendo preparados por el Señor para lo que el Señor nos llame, de a poco, ¿verdad? Eso va a pasar. Por eso es que es importantísimo ver que el Señor va a permitir pruebas en nuestras vidas. Ahora, las pruebas que vienen que Dios permite, no es simplemente porque, bueno, para que nosotros tengamos que sufrir, que sí sabemos que viene dolor, que a veces hay tristeza, que a veces hay angustia, que a veces es muy complicado, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, sabemos que después de esas pruebas, si nosotros soportamos con fe, parados firmes en el Señor, de esa prueba, vamos a tener, ¿no?, una enseñanza, y vamos a ser aprobados por Dios, y vamos a aprender algo, ¿no? Cuando vemos a Pedro acá, por un lado, vemos a un Pedro arrebatado. Fíjense lo que dice en el verso 33, ¿no? Acá le contesta Pedro, ¿no? Dice, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo
no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Oh! ¡Qué declaración, eh! Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese tipo de declaración, mis hermanos, que es fuerte, ¿eh? Es una declaración también, yo diría, un poco arrebatada, ¿no? Y sabe una cosa, cuando nosotros a veces tomamos decisiones arrebatadas sin tener en cuenta al Señor, vamos a cometer quizás locuras, como en este caso Pedro, también, ¿no? Estaba diciendo: Señor, te voy a seguir hasta la muerte, no sabéis, venga lo que venga, yo estoy dispuesto a la cárcel, y si es necesario, hasta morir por vos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos que el Señor allí lo deja, ¿verdad? Y le dice, ahí le dice la prueba cuál es, ¿no? Y le dijo: Pedro, te digo, en el verso 34, que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que tú me conoces. Yo me imagino cuando Pedro sintió esa declaración de parte del Señor, ¿no? Porque anteriormente en el verso 33 vemos que ese Pedro estaba, como quien dice, se salía de la camiseta para decir: yo voy hasta donde sea, y si tengo que dar mi vida por vos, la voy a dar y te voy a seguir. Pero realmente, cuando miramos la Biblia, cuando miramos los acontecimientos que aquí quedan narrados, vemos que después, cuando comienza allí al Señor ser entregado y ya prácticamente para la crucifixión, vemos que ahí vemos a Pedro que lo niega 3 veces. Antes de que cante el gallo, lo niega 3 veces. Ahora, una de las cosas, mis hermanos, es que tenemos que pedirle a Dios que nuestra fe no nos falte en las pruebas y en todo momento. Miren, lo más importante que podemos tener en nuestra vida es tener fe en Jesús. Está bien el amor, pero tenemos que tener fe, creer en Jesucristo. Amén. A veces yo me he puesto a pensar y digo, así como un auto funciona si usted le pone nafta, ¿no? Así nuestra vida cristiana funciona si le ponemos fe. No funciona si no tenemos fe. Nuestra vida funciona a partir de la fe en Jesucristo. Ahora, una de las cosas que también tenemos que predicar, mis hermanos, y es la realidad, es que cuando venimos al Evangelio vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener dolor, vamos a tener dificultad, vamos a tener también desengaños, en fin, vamos a sufrir, mis hermanos. Hoy muchas veces, por ejemplo, se predica un evangelio light por allí, donde dice: bueno, venía a los pies de Jesús, venía a la iglesia y se te van a ir los problemas y todo te va a ir bien, vos crees en Cristo y vas a ver que todo se te va a arreglar. No es tan así. Yo creo que a veces, cuando venimos al Señor, a veces vienen más problemas. Pero lo importante es que ahora ya no estamos solos, sino que estamos tomados de la mano del Señor. Y cada vez que viene algún problema, alguna dificultad, nosotros miramos al cielo y sabemos que Él está allí intercediendo por nosotros. Amén. Hoy, ¿por qué se piensa usted que de repente que el mundo o las personas van de un lado para otro sin timón, no tienen dónde ir, no encuentran solución a esto y se van a tirar las cartas y se van al agorero y van allá y buscan refugio en el alcohol y buscan refugio en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen al Señor, pero no solamente por eso, sino porque no encuentran en las cosas de este mundo una orientación, un respaldo, algo que realmente les dé una salida a los problemas. Y cuando venimos a Jesús, entonces, y venimos con nuestros problemas, con nuestras propias luchas, Dios va a intervenir a nuestro favor y entonces nos va a ir guiando y nos va a dar la fe suficiente para saber que todo eso que estamos pasando es porque el Señor quiere perfeccionar
nuestra fe. Es importante eso, mis hermanos. Amén. Todos vimos, por ejemplo, a Pedro, como estábamos hablando en este momento, lo que pasa. Si usted mira, por ejemplo, en el mismo capítulo que estábamos allí, en el verso 61, dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, ¿no? Después que había cantado el gallo 3 veces, ¿no? Que le había dicho: aunque antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro cuando ocurrió esto? Y salió. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él se dio cuenta, él se arrepintió de la situación. Amén. Muchas veces, mis hermanos, nosotros empezamos a caminar y a transitar y creemos que realmente no necesitamos del Señor, ¿no? Como que podemos hacer todo, como lo hizo Pedro al principio, ¿no? Pedro dice: yo voy a todo, yo no te voy a negar, yo te voy a seguir, en fin, ¿no? Entonces, allí hay una falsa seguridad, podríamos decir, una falsa confianza que a veces nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque pensamos a veces que nosotros muchas veces podemos hacer en los problemas, nosotros mismos podemos solucionarlos. Y eso es un engaño, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada solos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces sentimos que nosotros podemos controlar todo, o no nos pasa, o solo a mí me pasa. ¿Verdad que nos pasa, hermano? A veces pensamos que de repente, no, yo esto lo soluciono, esto yo lo arreglo fácil, hago así, hago allá, ¿verdad? Y a veces, por hacer así alocadamente, no solamente cometimos errores, sino que también sufrimos, y a veces sufrimos mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, es importante, mis hermanos, que muchas veces también nosotros con mucha sinceridad, a veces podemos decirle al Señor: sí, yo te voy a servir, yo te voy a hacer esto y lo otro y aquello, ¿no? Pero una cosa es lo que sale de nuestro corazón y otra cosa es lo que el Señor dispone para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, yo lo único que quiero en esta tarde es resaltar, ¿no? Que cuando estemos en diferentes pruebas, en diferentes problemas, no nos falte la fe. No nos falte la fe. Confiemos en el Señor. Confiemos que tenemos abogado en Cristo, que Él está intercediendo por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo le voy a leer un pedacito, por ejemplo, de Samuel, de algo que también le aconteció allí a un rey, a Saúl, ¿no? Por no esperar en Dios, por no esperar, porque la fe no esperó. Y Saúl era un hombre que, él tenía que esperar a que viniera Samuel, porque Samuel era el sacerdote, era el que iba a sacrificar y hacer el holocausto. Y Samuel le dijo a Saúl que esperara que 7 días, ¿no? Y entonces dice así, en el verso 8 del capítulo 13 de 1 Samuel: y esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo que le pasaba se desesperaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderás los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a favor de Jehová. Me forcé, dijo, ¿no? Pues, y ofrecí holocausto. Y viene la respuesta de Samuel a Saúl:
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. ¿No? Locamente has hecho. Sin lugar a dudas, mis hermanos, que cuando nosotros actuamos de esta manera, sin fe, ¿no? Cuando ponemos en duda la fe, vamos a hacer cosas alocadas. Y cosas que muchas veces nos van a costar muy caros. A Saúl le costó el reino, por no esperar. Estaba en el plazo, porque estaba en el día. El día tenía 24 horas, todavía estaba a tiempo, podía llegar a las 23:59. Pero no esperó. Empezó que el pueblo le estaba diciendo esto y aquello, empezaban a escuchar lo que le estaban diciendo, mirá, y se apresuró y tomó decisiones inoportunas que no estaban conformes a lo que Dios le había establecido. Entonces, mis hermanos, hoy en día también nosotros muchas veces somos influenciados en este mundo. Hoy, por ejemplo, está muy de moda cuando, por ejemplo, agarramos la internet o agarramos el teléfono o agarramos la computadora, lo que sea, y empezamos a ver en YouTube, empezamos a ver los influencers, lo que le dicen ahora, ¿no? Aquellos que están, ¿no? Que están trayendo, que dicen algo, que lo siguen y ven cuántos seguidores hay, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay gente que se mueve así, ¿verdad? Por lo que el influencer dice, por lo que el otro dice, por lo que aquel está haciendo, ¿no? Pero nosotros, mis hermanos, no tenemos que mirar alrededor, sino que tenemos que mirar lo que Dios nos ordena hacer. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, Pedro hizo algo muy importante, ¿verdad? Cuando él se vio que realmente le había fallado al Señor, él se arrepintió y dice que lloró amargamente. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando le erramos al Señor, cuando le fallamos al Señor? ¿Cuál es la situación? ¿Qué hacemos? ¿Damos excusas? Porque el hombre y la mujer está prácticamente muy acostumbrado a dar excusas por todo, y todo siempre, cada acto se justifica. No, yo no hice esto, sé que me mandaste estas cosas, pero no se justifica así, pero no, yo lo hice porque era lo mejor, yo pensé, yo hice así, yo hice aquello, ¿verdad? Y lo importante, mis hermanos, es reconocer que cuando fallamos al Señor, que realmente ponernos en las manos del Señor de rodillas como hizo Pedro, y realmente reconocer que hemos fallado, y el Señor nos restaura. Y a Pedro lo restauró. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando vemos a Pedro, de esto que le pasó, decimos, pero ¿cómo le pudo haber pasado esto a Pedro y a los apóstoles, a los demás? Cuando el Señor iba a ser entregado, nadie estaba con él, todos habían estado escondidos, todos estaban con miedo. Bueno, era un proceso en el cual tenían que pasar. Ahora, este Pedro que vemos ahora no es el mismo Pedro que vemos después, ya en el libro de los Hechos, o que vemos mismo cuando él escribe sus 2 cartas. No es el mismo Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, incluso cuando él era el arrebatado antes, pero después, Pedro era el primero en dar que siempre, en predicar la palabra, en anunciar a Cristo. Era como quien dice, el líder de los demás apóstoles. Era siempre el primero. Ahora, ¿sabe que en Primera de Pedro hay una palabra que yo se la voy a leer? Y ahí nos encierra para que nosotros podamos ver cómo Pedro había, en todo ese proceso, pudo haber aprendido lo que el Señor tenía para su vida. Y dice en el capítulo 5 de la carta Primera de Pedro, en el verso 7, dice, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No? Pensar que antes Él esto no lo aplicaba, ¿no? Porque Él era arrebatado. Después dice, en el 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
de orar. Esto simplemente lo decía él porque realmente lo había experimentado, lo había vivido. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces tenemos que vivir situaciones, tenemos que vivir experiencias negativas o dolorosas, como dije hoy al principio. ¿Para qué? Para saber y conocer que la mano de Dios es poderosa y siempre está en medio nuestro y a favor nuestro. Y dice en el verso 9, dice, al cual resistir firmes, ¿en dónde? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo vemos a Pedro acá? Un Pedro restaurado, un Pedro lleno de fe. Entonces, mis hermanos, lo que hoy quiero, y con esto quiero ya terminar, ¿no? Mirar en esta noche, es que realmente en los procesos de prueba, mis hermanos, Dios tiene que tratar con nosotros para lograr un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Hermanos, no nos pongamos a pensar a veces cuando estamos en prueba, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué Dios me ha tocado vivir esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no, dejemos que Dios, a través de esa prueba, nosotros podamos salir fortalecidos, llenos de fe y podamos darle gloria a Dios y proclamar que realmente Dios estuvo con nosotros desde el principio, así como estuvo con Pedro, porque Pedro, el Señor oró antes que él le pasara esto que era de negar al Señor. Amén. Entonces, en esta noche yo quiero decirte, quizás viniste con problemas, con dificultades, con dolor, con angustia, con tristeza, pero quiero decirte que el Señor está orando hoy por ti, está intercediendo por ti para que tu fe no te falte. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, buen Dios, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, hoy podemos ver, Dios mío, que tu mano poderosa siempre está con nosotros, así como estuvo con Job, así como estuvo con Pedro, Dios mío, también hoy está, Señor, con nosotros en nuestras vidas, Señor. Padre, quizás haya hermanos, Señor, que en esta hora, Señor, están menguando en la fe, Señor, que han desmayado, Dios mío. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, tú los levantes con poder, Señor. Que su fe, Señor, no decaiga, Señor. Auméntala, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío. Padre, danos paciencia, Señor, para correr esta carrera que tenemos que correr aquí en este mundo, Dios mío. Padre, fortalécenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío. Padre, obra, Señor, con poder, Señor. Padre, si hay alguien que está atribulado en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío, aumenta su fe, Dios mío, en esta hora, Dios Santo. Si alguien ha recibido algún diagnóstico, Señor, que no es positivo, Señor, para su vida, algún problema, Señor, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, algo, Señor, que está allí, Señor, trabajando, te pedimos que tú, Señor, le estés dando la fe suficiente, Dios mío, para levantarlo y poder atravesar esa prueba, Señor. Padre, sabemos, como dice tu palabra, que pasemos por las aguas, y aunque pasemos, Señor, por el fuego, Señor, tú estarás con nosotros en cada momento, Señor. Nada nos podrá, Señor, tirar abajo, sino que es todo lo contrario, Dios mío. Sabemos que las aguas, el río y el fuego, que todos son símbolos de peligro, Dios mío, no nos podrán hacer daño porque tú estás con nosotros, Padre. Aumenta nuestra fe y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Señor.